casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y aquel se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Llegamos al capítulo 13, hermanos, donde el Señor comienza a hablar de esta manera, por medio de parábolas. Para introducir entonces en esta nueva sección debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué es una parábola? De una manera sencilla, diré que una parábola es un tipo de lenguaje que enseña verdades desconocidas usando elementos bien conocidos por todos. En esta parábola Jesús usa elementos que todos conocían, como la tierra, la semilla, el trabajo de un agricultor, de un sembrador. Usa Jesús la descripción de ese proceso del crecimiento de la planta para enseñarnos realidades espirituales ocultas. En el versículo 13 nos dice que por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, una parábola viene siendo eso, una manera de dar una enseñanza usando elementos que todos conocen para enseñar realidades espirituales que están ocultas. Una definición clásica dice que una parábola
es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial que estaría fuera de nuestro alcance sin la ayuda divina. ¿Es fácil entender una parábola? Necesitamos la ayuda de Dios. Matthew Henry dice: por medio de ellas, el Señor simplificaba y hacía más fáciles las cosas de Dios para los que estaban dispuestos a ser enseñados. Pero el Señor las hacía más difíciles y oscuras para los que estaban dispuestos en seguir siendo ignorantes. Uno de los errores más comunes al interpretar las parábolas es tratar de darle alguna interpretación o significado a todos los elementos. ¿Cuántas veces he visto esto? Que el maestro de la palabra está tratando de darle un significado a todo y a cada uno de los elementos de la parábola, cuando esto no es necesario. El propósito de las parábolas entonces es captar las enseñanzas generales, que una vez que el Señor nos las explica, saltaban a la vista, ¿verdad? Como hemos leído aquí la explicación que hace el Señor Jesús. Así es que, hermanos, entendamos que en esta palabra hay tres elementos básicos: la semilla, el sembrador y la obra que hace el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo o sus ministros ordenados, o todos y cada uno de los discípulos a los que se le ha dado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese también es un sembrador. La primera enseñanza de esta parábola tiene que ver con esa analogía entre el predicador y el sembrador. Hay una semejanza entre el sembrador, entre la obra que hace el sembrador y el trabajo que hace el ministro del Evangelio o cualquiera que predica la palabra de Dios. El predicador, aprendamos primeramente que debe de sembrar la palabra de Dios. Hermano, qué sencillo es esto. Sí, pero muy poco aplicado. El sembrador debe sembrar la pura palabra de Dios. No debe de sembrar ninguna otra cosa, ninguna otra clase de semilla, sino la semilla que le da su Señor. El sembrador salió a sembrar la semilla de su Señor. Así es que como predicadores, o cuando vamos y decimos que estamos dando la palabra o compartiendo el Evangelio, lo único que debemos de compartir y sembrar en los corazones es la pura palabra de Dios, y no filosofías humanas, y no tradiciones de la iglesia. Los sembradores son aquellos que siembran la pura palabra de Dios. De lo contrario, si el predicador se enfoca en sembrar ideologías humanas, en vez de enseñar la pura palabra de Dios, da consejos motivacionales, da las últimas tendencias en las ideas de este mundo, el fruto que tendrá no será el que el Señor espera. Por mucho que diga o haga este sembrador, sus trabajos serán estériles. El predicador del Evangelio es como el sembrador. No podemos producir nuestra propia semilla. No podemos nosotros
no tenemos la facultad ni el poder de producir semilla. Nuestro deber es ir al Señor y tomar de su semilla, acudir a los depósitos del Señor, que es la palabra de Dios, tomar la semilla, pedirle al Señor que nos enseñe su verdad y eso mismo entregar. Lo que he recibido del Señor, eso mismo os enseño, dice el apóstol. No podemos tomar nuestras propias ideas o tomar las ideas de otros lados y decirnos o nombrarnos sembradores en el reino del Señor. Podríamos ser cualquier otra cosa, pero ese título no sería de nosotros. El sembrador es el que lleva la semilla pura del Señor. Toma, acude a los depósitos, las pone en su cesta y sale y comienza a esparcir las semillas del Evangelio puro. La tarea del sembrador consiste entonces en predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Escuchó? A toda criatura. Tenemos que ir y esparcir la semilla, no solamente en un lugar, sino aprendamos que tenemos que ir y esparcir la semilla y también tenemos que echar semilla en algunos lugares rocosos. También es nuestro trabajo arrojar algunos que otros puñados de semillas en lugares donde nunca pensaríamos que podría brotar y ahí obtener algún fruto. Debemos de echar puñados de semillas en los corazones endurecidos, en los corazones que están llenos de los placeres mundanos. Ahí tenemos que arrojar semillas. Y no solamente en aquellos que pensamos que pueden o que es terreno ya preparado. A semejanza del sembrador, entonces, tenemos que ser diligentes. Tenemos que salir en el nombre del Señor y esparcir esa verdad. No debemos escatimar esfuerzos. No debemos escatimar esfuerzos ni despreciar ningún medio lícito para sembrar la semilla del Señor. Quiero poner una anotación a esto que acabo de decir. Debemos de ser diligentes y esforzados, aunque eso no es la garantía de que tendremos mucho fruto. Porque la cosecha es la del Señor. Sin embargo, escuche, si no somos diligentes y esforzados, no tendremos fruto. Si somos diligentes y esforzados, tendremos el fruto que el Señor quiere. Pero estas cualidades deben de estar presentes en nosotros. Dice la Escritura: irá arando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Se necesita esfuerzo, se necesita sudor, se necesita ser esforzado en esto. Para poder volver con regocijo y trayendo el fruto, es necesario primero ser esforzado y diligente en la tarea de sembrar. Ahora, esta diligencia debe ser acompañada con esperanza y valentía. El sembrador no se debe de acobardar cuando ve las dificultades. El sembrador no debe de dejar de sembrar cuando ve los obstáculos. La iglesia no debe dejar su trabajo de predicar el Evangelio bajo ninguna circunstancia. Dice Eclesiastés, pues 11:4, Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará. Si nos ponemos a ver las dificultades, los obstáculos, entonces nunca sembramos la semilla.
Si vemos las dificultades, siempre veremos, no, pero no es el tiempo, no es la persona, no es el momento. Nunca sembraríamos. Pues el que el viento observa, dirá, no, este día no es apto para sembrar. Ese hombre nunca sembrará. El que mira las nubes, no segará. Tenemos una tarea como iglesia, como hijos, como siervos del Señor. Y tenemos que tener esperanza y valentía. Hacerlo, sembrar la semilla a pesar de los obstáculos. Si supiéramos cuál es el terreno adecuado, seguramente ahí esparciríamos todas nuestras semillas. Si supiéramos cuáles son los terrenos donde nunca saldrá fruto, entonces nunca arrojaríamos una semilla ahí. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Ninguno de nosotros conoce los corazones de los hombres verdaderamente, sino Dios. ¿Quién de nosotros sabe cuál es el nombre de todos los elegidos? Ninguno. Ninguno de nosotros. Hermanos, en ocasiones, ¿a poco no es verdad que en ocasiones hemos visto árboles frondosos en lugares donde tú dices, ¿cómo salió ese árbol de ahí? De entre las rocas. El año pasado fuimos a unas montañas que están aquí cerca y mirábamos cómo árboles verdes que estaban arraigados entre las rocas. Las raíces salían y se metían como podían entre las fisuras de las rocas y estaban esos árboles ahí. Por eso debemos de sembrar la semilla en toda clase de terreno. Porque no sabemos, no conocemos los corazones, ni sabemos quiénes son los elegidos. Debemos ser diligentes y esforzados y sembrar aún donde hay gran oposición. Dice la Escritura, porque ni el que planta es salvo, ni el que riega es salvo, sino Dios es el que da el crecimiento. Tú siembras la semilla. Que germine no es tu trabajo. Que esa semilla cobre vida y dé una vida nueva, ese no es tu trabajo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Solamente Dios es el que hace que la semilla germine. Y Él lo puede hacer en cualquier clase de terreno. Entonces decimos que nosotros como sembradores podemos esparcir la semilla, pero no podemos hacerla germinar. No tenemos ese poder. Infundir vida es la prerrogativa que pertenece exclusivamente a Dios. Él es el que da vida. Él es el que da el crecimiento. El Espíritu es el que da vida. Y lo puede hacer en lugares donde hay una gran oposición a la verdad. El sembrador que trabaja para Dios entonces puede estar confiado en lo que Dios hará. Por eso decimos que el sembrador tiene que tener esperanza. Porque aunque la semilla caiga en lugares donde pensamos nosotros que no habrá fruto, tenemos que tener esperanza, porque Dios es poderoso para hacer germinar su palabra aún en los corazones más duros. Porque Dios puede dar una maravillosa cosecha aún en los corazones más difíciles. Estamos obligados entonces a predicar el Evangelio, ya sea que las personas lo deseen oír o que no lo deseen oír o que lo aborrezcan. Debemos, sembrar la semilla, no solamente porque vamos a recoger un fruto. Escuche, esto parece y es difícil de entender, porque quien siembra la semilla
y no tiene como objetivo recoger el fruto. ¿Quién está pensando en sembrar la semilla, no solamente de recoger el fruto, sino con el propósito de quemar la maleza? El Señor así es. San Pablo escribió a los corintios, porque para algunos el evangelio va a resultar olor a muerte para muerte, pero otro será olor de vida para vida. Debemos de predicar el evangelio para que esto también se cumpla. Ahora, la segunda gran enseñanza de esta parábola tiene que ver con los 4 terrenos, los 4 tipos de terrenos donde cae la semilla, y representa los 4 tipos de corazones. El primer terreno está en el versículo 4 y su explicación en el 19, y tiene que ver con los que están junto al camino. Dice el verso 4, cuando dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino? Los que no quieren entender la palabra de Dios. Son los que son indiferentes al mensaje del reino y lo rechazan. Son aquellas personas que están cerradas al evangelio, que aunque el sembrador tiene buena intención y arroja semilla ahí, la palabra no logra penetrar en su corazón. Son esa tierra endurecida y compactada que está junto al camino. El evangelio no penetra, no puede penetrar, porque sus corazones están cerrados a la palabra de Dios. Son los que te dicen: no me hables de eso, no me vengas con tus cosas. Aquellos que apenas empiezas a arrojar una pequeña semilla ya te están rechazando, están completamente cerrados. Si alguna palabra les llega, solamente queda por algunos instantes en su memoria, pero nunca penetra. Jesús dice que las aves se comieron esa semilla, y nos dice que esas aves representan al maligno, enseñándonos que esas personas que están cerradas, que son negligentes, que son frívolas, que tienen rechazo por la verdad, están actuando en complicidad con Satanás, permitiendo que venga y rápidamente se lleve la semilla. Satanás es conocido como el grande homicida de las almas y como el gran devorador de sermones. Viene y apenas cae la semilla se la roba en aquellos cuyos corazones están endurecidos y cerrados. Viene como las aves y se llevan la semilla, hambriento de quitar la semilla de los corazones de los hombres. Estas almas son presa fácil de Satanás. Aunque el predicador generosamente arroja semillas sobre ellos, Satanás siempre está presto para tomarla, porque nunca penetra la palabra, está expuesta siempre y dispuesta para ser llevada por el enemigo. Así son aquellos que no tienen cuidado de obedecer la palabra, colaboran con el gran ladrón de sermones. Aquellos que dicen: no tengo tiempo para eso. No parecen darse cuenta que Satanás siempre está pisoteándolos cada vez que reciben una palabra. En ellos la palabra permanece brevemente,
y solamente de manera superficial. Pero cuando la palabra llega de esa manera, solamente es un sermón que queda de manera superficial en la memoria de la persona, ese sermón, esa palabra de Dios, esa semilla nunca germina. ¿Se ha preguntado usted cómo es posible que después de tantas enseñanzas y tantos sermones parece que algunos nunca dan fruto? No importa la calidad de la semilla, que sea el evangelio más puro y más claro, expuesto, entregado. Sin embargo, esas personas no dan fruto. ¿La semilla es buena? ¿Es necesario? Sí, por supuesto. Yo no invitaría a nadie a acudir a un lugar donde no se predique la pura palabra de Dios. Pero no es suficiente. No es suficiente para el corazón que está cerrado, que está endurecido. La palabra necesita no solamente ser expuesta, necesita germinar en las almas, en los corazones, para poder crecer y dar fruto. Pero son tantos los pensamientos vanos que Satanás ha infundido, con los cuales gobierna y roba la semilla en estos corazones, que es imposible que den fruto. Sin embargo, queridos hermanos, hay esperanza para este tipo de personas. Roguemos que el Señor tenga misericordia de ellos. Hay esperanza para los corazones endurecidos. Tenemos que seguir arrojando semillas. Qué decepcionante es para un pastor, un predicador, estar arrojando semillas y ver cómo esas semillas tan pronto las suelta, casi instantáneamente se la lleva el enemigo. Pero aún así tenemos que sembrar con esperanza y con esfuerzo y seguir esparciendo semillas, porque no sabemos cuándo el Señor pueda cambiar ese corazón. Rogamos al Señor para que el Señor cambie ese terreno endurecido, porque Él es poderoso para hacer esto. Rogamos que el Señor cambie esos corazones y quiera Él sacar a algunos de esa terrible condición de dureza. Nada está perdido aún. Todavía pueden ser salvos estas personas. Todavía pueden alcanzar la salvación esos corazones endurecidos. Porque el Espíritu Santo todavía está en esta tierra. Porque Él es poderoso y puede romper esos corazones duros y producir vida donde parece que es imposible. ¿Acaso no es esa la promesa del Evangelio profetizada en Ezequiel? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Amén. Dios es poderoso para cambiar esos terrenos endurecidos. No se desanime, sembrador. Siga sembrando la semilla en esos corazones duros. El Señor es poderoso para cambiarlos y transformarlos. Pero se la ha robado, pastor, tantas veces. He visto cómo tantas veces se ha robado esa semilla el enemigo. Tan pronto la siembro en su alma, lo veo cómo se va tan rápido. Siga sembrando. Siga sembrando esa semilla porque el Señor es poderoso. La segunda clase de terreno son los pedregales. En el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto esa semilla porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Este segundo terreno representa
el corazón que se siente atraído por los beneficios del Evangelio solamente. Representa a los que se gozan hasta que se les confronta con el costo de seguir a Cristo. Estos son hipócritas. Son pedregales. Pero tienen, dice la parábola, que tienen por encima un poco de tierra. Tú no sabes que son pedregales. Las piedras están abajo. Tú piensas que son tierra fértil. Porque las rocas no las ves a flor a ras de suelo. Ha caído un poco de tierra por encima y su dureza ha quedado oculta tras esa poca tierra que está encima. Son pedregales que están cubiertos. Son terrenos rocosos. Estas almas son las que más dolor nos causan a los que predicamos el Evangelio. Y esto es verdad, hermanos. Mientras aquellos que mencionamos ahorita, los del camino, son duros, son insensibles, nos rechazan inmediatamente, no quieren nada. Lo de los pedregales nos hace elevar, hincha nuestro corazón de gozo y de alegría, porque le sembramos una semilla y rápido brota algo que parece vida. Hacen elevar nuestros sueños, nuestras expectativas, nos alegramos para luego a soltarnos en lo más humilde y bajo que se pueda. Estas personas suelen tener el mismo comienzo que todos los verdaderos cristianos, tan sensibles y tiernos cuando escuchan la palabra de Dios. Profesan su fe y se ven igual de gozosos que un nacido de nuevo. Se regocijan con las promesas de una vida eterna, se alegran con la felicidad del cielo. Pero si ponemos atención en ellos, estas personas no prestan atención a las demandas del Evangelio. Estas personas quieren un Evangelio que les promete todo, pero que no les demanda nada. Así que cuando escuchan o experimentan ese trato que el mundo le da a los cristianos, entonces tropiezan. Cuando el predicador, el pastor, se acerca para corregirle algo, esa persona tropieza. O cuando va a su casa, cuando vuelve al mundo y dice que es cristiano y profesa su fe y empieza a experimentar los rechazos que el mundo tiene para los cristianos, esa persona tropieza. Pero cuando nos alegramos con ellos, ¿verdad? Cuando vemos que parece que la palabra, la semilla penetró y germinó en sus corazones, pero no nos damos cuenta que debajo de esa leve capa de tierra hay una armadura impenetrable para la palabra de Dios. Nos alegramos y esperamos. Mira qué rápido, mira cuánto gozo creemos. Nació nuevo. Y entonces esperamos a ver el fruto en ellos. Y decimos, bueno, qué alegría, qué gozo, es verdad, tiene muchas cosas todavía que ser transformadas, así es que esperemos que a su tiempo dará fruto. Y empezamos a observarlos
y esperamos ver el fruto en ellos y nunca vemos fruto, porque la semilla se topó con esa capa de piedra que estaba debajo de esa superficie y nunca pudo penetrar. Esas personas nunca tienen convicciones profundas. Y parece que tendríamos que conformarnos con verlos siempre emocionados y conmovidos, pero nunca comprometidos. Son esas personas que te dicen: ay, pastor, qué bien, qué bonito estuvo el sermón. Y no digo que todos son esos, lo que digo son los que dicen eso, pero solamente dicen eso y nunca están comprometidos. Si hay reunión de oración, no vienen a la reunión de oración. No ven por las necesidades de sus hermanos, no cumplen sus demás deberes cristianos, solamente están emocionados porque han recibido una nueva semilla que brota rápidamente en emociones. Pero no en compromiso. Así es que cuando escuchan la palabra, estas personas de los pedregales, algún tipo de vida brota en ellos. Y celebramos entonces que algo está pasando, pero esa satisfacción que tenemos los sembradores, pronto, oh, ¿cuánto nos precipitamos, verdad, hermanos? ¿Cuánto nos precipitamos? Dice la palabra, dice, esa persona no tiene raíz. Así es que esa vida que brotó, esa vida es una vida de corta duración. Y dice la palabra, yo he venido para que tengan vida en abundancia. No era la vida de Dios. Era una vida emocional. Era una vida temporal. Realmente nunca tuvo raíz. Por eso fue de corta duración. ¿Cuánto nos engañan estas almas? Incluso hemos llegado a recibirlos en la iglesia como miembros. Y esto no es solamente de esta iglesia, hermano, acontece en todas las iglesias. Hasta le recibimos en la iglesia, pero un tiempo después, esos que fueron fieles por un tiempo, luego dejan de asistir, dejan de ser regulares como eran, abandonan sus deberes cristianos y después de un tiempo desaparecen. No los vuelves a ver. Jesús menciona las causas por las que estas personas tropiezan. Y dice que la causa, en el versículo 21, la causa específica por la que ellos tropiezan es la aflicción o la persecución a causa de su palabra. Estas personas vinieron, cayó una semilla sobre de ellos, recibieron la palabra de Dios, pero realmente nunca pensaron en ser afligidos por causa de la palabra. Es decir, creían que el evangelio era solo beneficios. Y entonces cuando viene la aflicción o la persecución, tropiezan. La palabra se puede traducir en el griego, se escandalizan. Cuando viene la aflicción se escandalizan. ¿Qué es hacer un escándalo? ¿Sabe usted lo que es escandalizarse? Se asustan, les causa terror, pánico, y dicen, no, ¿cómo es posible? No lo esperaban. Y a la primera entonces de las dificultades se sienten incomprendidos. No soportan los insultos y los rechazos y se sienten incomprendidos por el resto de la iglesia. Se escandalizan. En otras palabras, cuando estas personas son probados, se rinden. Se rinden. Creían que era fácil. Creían que podían sin Dios.
El cristianismo llega a un punto en estas almas donde comienza a hacerse muy difícil para ellos. Y entonces poco a poco se vuelven atrás. Cuando empiezan a llenarse, a tener más conocimiento de la palabra de Dios y ven el compromiso que requiere ser un cristiano y ven su incapacidad para asumir esos compromisos, entonces lentamente, poco a poco, se empiezan a retirar, empiezan a decir, no, pues es que realmente yo no puedo, y se empiezan a justificar sus faltas de compromiso, empiezan a poner un pretexto, empiezan a poner un otro, los empiezas a dejar de ver, hasta que ya no los ves. Se rinden. Así como las plantitas se secan por los rayos del sol, así también estas personas se marchitan por no tener raíces, no tenían compromiso realmente profundo. En la obra del progreso del peregrino, que creo que todos ya lo leímos, hay un personaje que camina al lado de Cristiano en su transitar hacia la ciudad celestial. Hay un personaje, bueno, hay varios, pero uno de ellos es Flexible. Flexible es la representación de estas almas. Flexible va caminando al lado del cristiano, muy feliz, muy contento, hasta que ambos caen en el pantano del desaliento. Flexible y cristiano caen en el pantano del desaliento, y entonces Flexible, esa felicidad, ese vigor que tenía, esa sonrisa en su cara, se le borra y le dice, oh, yo no acepté acompañarte para eso, cristiano. Yo no acepté acompañarte para que mi boca se llene de lodo. Si logro salir de aquí y regresar, te puedes quedar tú solo con tu ciudad celestial. Caminaba junto al cristiano. Por un tiempo estaba feliz porque anhelaba los beneficios de esa ciudad tan perfecta. Pero cuando llegó la prueba y cayeron en el pantano del desaliento, retrocedió, se rindió. Así son esas almas que se alegran por un tiempo, están tan contentas al lado de los santos. Se sientan al lado de los santos y se les ve alegres, contentos. Cantan con los santos. Caminan un tiempo entre los cristianos. Pero llega la prueba y se marchitan. Y finalmente se marchan a vivir en su oscuridad e incluso nos maldicen. Aquellos que decían amarnos, aquellos que nos decían hermanos. Cuando el ministro de la palabra es joven, fácilmente somos engañados por este tipo de personas, este tipo de corazón. Les decía ahorita, rápidamente nos precipitamos, pero así tan rápido nos encantamos, así también luego nos desencantamos. Y es muy doloroso. Muy a menudo le pasa eso al ministro joven. Pero esto también lo tiene el Señor para él. Esto también lo ha preparado el Señor para que el sembrador aprenda. El sembrador necesita vivir esas experiencias también, creo yo. Ahora, después de ver marcharse a tantos que confesaban amor y felicidad a nuestras vidas, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, después de ver a tanta gente venir y luego irse, después de los años, el sembrador aprende a identificar a los flexibles. Y cuando miramos a los flexibles entre nosotros, no les rechazamos, porque sabemos que el Señor puede cambiarlos. Seguimos arrojando semillas domingo tras domingo, y cada vez que hay oportunidad
seguimos arrojando unas semillas sobre sus corazones. Quizás el Señor les concede el arrepentimiento y la fe verdadera. No les rechazamos. Pero aprendemos a identificar a estas almas. Y mientras sembramos la semilla, también nos preguntamos, ¿cuándo será el día que se vuelva al mundo? ¿Cuándo será el día que esta persona que está aquí se vuelva de nuevo a sus caminos de oscuridad? Quiera el Señor convencerle y salvarle antes que eso suceda. Por eso creo, hermanos, que el ministro siempre debe de predicar a su audiencia de esa manera, estando conscientes de que frente a nosotros hay toda clase de terrenos. Usted se puede predicar, pastor, ¿y por qué a veces predica? Y en este domingo no hubo ninguna persona nueva. ¿Y por qué, pastor, predicó delante de nosotros como si no fuéramos miembros de esta iglesia? ¿Por qué usó esas palabras como si nosotros no fuésemos cristianos, hermano? Aunque estoy consciente de la posibilidad de que frente a mis ojos se encuentre toda clase de terreno, quiera Dios que cada semilla que esparzo sobre sus corazones, todas penetren. Pero no lo sé. Esa es labor y obra exclusiva de mi Señor. Por eso predico el arrepentimiento y la fe cada domingo. Aún aquellos que ya tienen una profesión de fe. Veamos la tercera clase de terrenos, que es aquellos que están entre espinos. Dice el verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el que oye la palabra, dice el verso 22. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tercer terreno es un terreno bueno y fértil. Ahí el sembrador arrojó muchas semillas, porque vio que el terreno era bueno, era fértil, y ahí arrojó un puñado grande de semillas. Quizás esperando volver al campo y ver, después de un tiempo, ver esas pequeñas ramitas verdes como cuando se siembra el trigo. Sembró, porque aquí es terreno bueno, y sembró. Volveré y encontraré el campo verde. Y tal vez algunas de esas pequeñas ramitas sean maleza. Alguna que otra puede ser maleza, pero no me preocuparé porque fueron tantas las semillas que sembré que el trigo será mayor y ahogará la maleza y no hay ningún problema. Así es que me marcharé de nuevo y volveré tiempo después para ver la abundante cosecha y fruto que van a dar, todo el grano que van a tener esas espigas. Este es un terrible error. El sembrador quizás vio esas pequeñas plantitas sospechosas, porque cuando el trigo es pequeño, ¿verdad que es difícil identificar qué tipo de planta es? Es verde, es como, parece zacate. Pero no sabes, hay sospecha y dice, bueno, no la arrancaré, dejaremos que crezca y al final la cosecha será mayor que la maleza y todo saldrá bien. No, es un terrible error y una esperanza vana. Normalmente la maleza crece más rápido que las plantas. Yo tengo un año, en octubre se va a cumplir un año que puse unos árboles en mi casa, 4 árboles. Y están creciendo un poco, siguen de la misma estatura. Y apenas hace 3 semanas que empezaron a haber algunas lluvias y yo paso por la calle y unas ramas
unas malezas de este tamaño. ¿De dónde salieron estas? Porque normalmente la maleza crece más rápido que la semilla buena. La maleza roba todos los nutrientes a las plantas buenas y impide el desarrollo de la planta buena. Así es que es un grave error menospreciar el poder de la maldad. Cuando el sembrador regresa, si no trató con la maleza, cuando el sembrador regrese a ese campo, encontrará que las espigas, como dice la parábola, fueron ahogadas. Puede cerrar la puerta, hermano. No hay aire, no está funcionando. Las espigas entonces fueron ahogadas por esas malezas, esos espinos. La enseñanza aquí es, una de las enseñanzas es esta. No debemos olvidar que donde crece el trigo, también puede crecer la maleza. Los espinos y los cardos. Cuando la maleza crece junto al trigo y crece más alto que el trigo, impide que los rayos del sol, que son necesarios para que el trigo crezca, madure, esa luz no le llega. Y entonces se empieza a ver la espiga del trigo como ahí luchando, chiquita, ahí esforzándose, la ves y va a sobrevivir, la ves verdosa, pero no el verde vida, sino la ves un verde pálido tirándole amarillo. Pero se mantiene el sembrador con la esperanza de que logre sobrevivir y dar fruto. Así pasa con mucho en este valle. Muchos sembradores les crece la maleza, no hicieron el trabajo bien, pero no cortan la maleza, no cortan ya, porque si cortan se traen el trigo bueno y se pierde todo. Entonces el sembrador está con la expectativa, con la esperanza de que algo se logre de esa plantita que ahí va, pobrecita. Pero por estar entre espinos, entre maleza, esas plantas están destinadas a morir. Eso es lo que nos dice esta parábola. Esos terrenos no son fructíferos. Esas semillas que caen sobre estos terrenos morirán. Nos dice el verso 22 que estos son los que oyen. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra. No son las personas que lo rechazan, no. Estos son corazones que oyen la palabra, no son los ignorantes, no. Son personas que atesoran la palabra, que la recuerdan, hasta la pueden reflexionar en sus hogares. Aprueban lo que el predicador enseña, dicen sí, dicen amén. Pero a pesar de eso, nunca dan fruto. La palabra no tiene provecho para ellos. ¿Y la causa cuál es? Dice, los afanes y el engaño de las riquezas. Estas personas pueden estar entre nosotros, afirman sí a todo, piensan en la palabra, están convencidos, se adhieren hasta una confesión de fe, están bien adoctrinados, dicen sí, pero no dan fruto. Y la causa no es que sean duros por dentro, no, porque reciben la palabra. La causa es que junto a esa palabra tienen a los espinos, a toda esa maleza. Estas personas, a pesar de estar recibiendo la palabra, siguen enredados en los asuntos del mundo. Así es que ellos desean obedecer el Evangelio por una parte, pero su corazón está dividido. Aman el mundo. El mundo los tiene enredados, los ahogan, los asfixian. Y aunque
porque quieren recibir ellos, tener en algún punto de sus vidas una convicción más grande por servir a Dios, no pueden porque el mundo los tiene atrapados. Desean obedecer el Evangelio, pero no dejan de hacer y de producir maleza. Es decir, sus deseos son diferentes a sus acciones. Desean ser buenos cristianos, pero sus acciones viven para el mundo. Así no se puede tener fruto. Desean ser cristianos piadosos, pero sus acciones son el vivir para el mundo. Viven entre espinos y nunca llegan al punto de abandonarlo todo por Cristo. Viven con la esperanza de que algún día serán verdaderamente cristianos comprometidos y nunca lo son. Y así mueren en sus pecados sin dar fruto. Es decir, estos nunca se van. Nosotros poco a poco estos nunca se van. Estos permanecen entre nosotros, pero sus corazones están divididos y cuando mueren, mueren de sus pecados. Mueren ahogados en sus propios pecados sin dar fruto. ¿Cuáles son los obstáculos de ellos? Los afanes del mundo. Nunca pueden darle prioridad a la palabra de Dios. Siempre están distraídos en sus ocupaciones, en sus trabajos, en sus relaciones en el mundo, en sus diversiones. No producen frutos. Y el Evangelio exige, hermanos, en primer lugar, dice la Escritura, no puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Y ellos creen que sí pueden convivir con un espino creciendo a su lado. No, tienes que cortarlo y servirte y entregarte a Dios por completo, darle la prioridad a Dios. Este es el tercer terreno. Y por último, se nos habla del terreno bueno. ¿Cuál es ese terreno bueno? Lo voy a describir de una manera rápida y fácil. El terreno bueno es el que da fruto. Los otros tres pudiéramos agruparlos y la característica de esos tres es que no dan fruto y el terreno bueno es el que sí da fruto. Así se distingue a los verdaderos cristianos de los hipócritas por sus frutos. Cristo nos dice que la buena tierra, mira, aprendamos esto. A veces cuando pensamos en esta parábola, pensamos que la buena tierra es una buena tierra que no tiene piedras y que no tiene espinos. Eso no nos dice la parábola. La tierra buena también tiene espinos y también tiene a veces algo de dureza. Pero lo que distingue a la buena tierra es que a pesar de que hay algo de maleza, de que hay algo de dureza, la semilla germina y permanece por el poder y la obra de Dios. Amén. Ese es el terreno bueno. Permanece. La vida que nace, permanece. No es ahogada por las aflicciones, ni por los problemas, ni por las tentaciones y los deberes vanos de este mundo. A pesar de todo eso, la semilla germina. El corazón del cristiano tiene algo de dureza. ¿Ha visto usted algo de dureza en su corazón? ¿Se considera cristiano? ¿Verdad que sí? Y a pesar de eso vemos a veces que son muy duros, difíciles, que ciertas verdades de Dios batallamos para que esa doctrina o esa verdad cumpliera en nosotros. Si éramos cristianos nacidos de nuevo, pero finalmente la palabra venció, penetró y germinó a pesar de nuestra dureza. Esto es lo que distingue al terreno bueno, que finalmente damos fruto.
que a pesar de las espinas y dureza, esas espinas van a ser quitadas. Esa dureza va a ser tratada por el Espíritu y va a ser convencida. Nuestra dureza es redarguida por el Espíritu y nos arrepentimos. Llega un punto y el Señor cambia eso. Cuando el Señor nos muestra que un espino ha estado creciendo junto a nosotros, nos convence de pecado y nos da el poder para apartarnos de ese pecado. Así es que lo que distingue el terreno bueno es que nada va a impedir que esas personas, y ese es el consuelo del sembrador. Ese es el consuelo del sembrador. Al ver algunas almas, algunos cristianos batallando con ciertas cosas, mi esperanza es que el poder de Dios es suficiente para hacerlos perseverar hasta el final. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Es verdad que a veces hay personas entre nosotros que son como arbolitos de Navidad. Como no tienen fruto espiritual, toman frutos que no vienen del poder de Dios, que no nacen de un corazón nuevo y se cuelgan ciertos frutos para aparentar. Pero tanto el fruto como el árbol son malos. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Dios quiere, hermanos, que al menos ocurra como en esta parábola, que al menos uno de cada 4 terrenos fructifique. Que al menos uno de cada semilla que siempre pueda fructificar al Señor, que el Señor me conceda recoger mucho fruto de ustedes. Fruto que yo pueda presentarle al Señor. Ruego al Señor, hermano, que nunca nos olvidemos que la salvación es por gracia, pero que nunca olvidemos que solamente el que persevere hasta el final será salvo, y que el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva. Así pues se distingue el verdadero creyente. Dice la Escritura que el sol no te fatiga. El día con el calor más abrasador no fatiga al verdadero creyente. No se va a marchitar el verdadero cristiano. El verdadero cristiano, el que es terreno bueno, sabe y conoce el camino del Señor. Sabe que sus padecimientos se van cumpliendo también, como dice la Escritura, en todos sus demás hermanos alrededor del mundo. No se sorprende por el día malo. No se escandaliza por el sufrimiento. Él sabe que sufrirá, pero él sabe que a pesar del sufrimiento va a perseverar. Solo esta clase de creyentes, hermanos, puede dar fruto. Y solamente esta clase de creyentes son los que poseen la promesa del Señor, que nos dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El Señor, hermanos, nos bendiga a través de su palabra. Vamos a orar.